Vamos a leer la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 4, versos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? ¿Sin nosotros reináis? Y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: ¿qué tienes que no hayas recibido? Amén. Y en este pasaje, lo primero que hay que analizar o ver es esa primera frase: ¿quién te distingue? Pablo lo dice a manera de pregunta y es así, porque ¿quién te distingue? Amén. ¿O quién te conoce? ¿Quién puede hacer diferente? ¿Quién te puede hacer diferente o decir que eres diferente? ¿Quién? Es la pregunta, ¿cierto? Y ese es Dios. Solo Dios es el que realmente nos conoce, nos distingue y puede hacernos diferentes o mostrar que somos diferentes. Y eso es algo, hermano, totalmente determinante en la palabra, en las escrituras, en la vida cristiana, en la vida ministerial, con respecto a la salvación del hombre, del ser humano. Amén. La salvación de su alma. Y aún en el ministerio es determinante eso, esa frase o esa respuesta a la vida eterna, todo lo que tiene que ver con nuestro recogimiento con Cristo y estar en la vida eterna. Amén. ¿Quién nos conoce? Porque es que en Mateo capítulo 7, en el verso 22 nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. De pronto somos muy conocidos aquí en la tierra. Nos conoce la gente, nos conocen a nuestro alrededor, gozamos de mucha popularidad. Hay gente que goza de mucha popularidad, que ya está o se encuentra en un alto mando, ha subido a las alturas. Pues mire lo que dice: profetizamos, echamos fuera demonios, hacemos muchos milagros. Esa es la etiqueta de muchos. Eso es lo que tienen que mostrar, la carta de presentación. Eso les hace distinguidos, los distinguen, los conocen. Amén. El asunto es que pueda que Dios diga: no os conozco. Ahí lo que tiene valor no es lo que diga el mundo y la gente, es lo que diga Dios. No os conozco. Entonces la pregunta es: ¿cómo manejamos lo que creemos ser? Amén. O lo que creemos tener. Porque aquí el apóstol dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Amén. Y todo lo que usted y yo poseemos o creamos poseer
lo que tengamos, bien sea físico, material, espiritual, cualquier cosa, porque dice en el libro de Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. ¿Verdad? Entonces todo viene de Dios. Todo nos lo dio Dios. Y está preguntando la palabra: ¿qué tienes que no hayas recibido? Dios nos dio la salvación. Nos la dio. Es un don. No es una recompensa. Amén. Una recompensa se da por una tarea o una encomienda bien realizada. La salvación no es una recompensa, es un don de Dios. En Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, don de Dios es Cristo Jesús el Señor. Vida eterna en Cristo Jesús el Señor nuestro. ¿Ve? Es un don de Dios. Eso no nos lo ganamos nosotros. Eso Dios no tenía que hacerlo. Ya estábamos perdidos, hermano. El que en Él cree no será condenado, pero el que en Él cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice allá en Juan capítulo 3. Entonces es un regalo que Dios quiso, un don. Dios nos dio la palabra. Amén. Usted y yo, no sé su experiencia, pero yo en el mundo traté de leer la Biblia sin Cristo. Y mi propia madre, que gracias a Dios fue la que luego me llevó a los pies de Cristo, me decía: usted se va a volver loco leyendo eso. Porque un profesor de filosofía nos decía a todos los alumnos: lean la Biblia. Entonces yo traté de leerla, pero no entendía. Porque es que nadie viene a mí, dice el Señor, si no les dado del Padre. Si no les dado, Él nos dio todo, hermano. Entonces la palabra nos la dio el Señor. Juan capítulo 17, verso 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Ve? Yo les he dado tu palabra, dice el Señor. Amén, hermano. Dios nos dio el ministerio, que hay gente que no lo está ejerciendo, pero Dios a todos nos dio un ministerio, porque ministerio es servir en algo. Ministro es uno que sirve, ministerio es servir, y Dios a todos nos ha dado. Amén. Por eso Pablo dice: el ministerio que recibí del Señor. Allí en Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Él nos dio el ministerio, y un ministerio a todos. A una persona que tiene un ministerio de tiempo completo, Dios le dio la congregación que tiene, donde pastorea, que a veces la gente dice: mi iglesia. Raro, porque la iglesia es del Señor. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es del Señor, de nadie más, de ninguna persona. Amén. Primera de Pedro capítulo 5, verso 2. Miren lo que dice la palabra, hermano: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿La grey de quién? De Dios. Y hay gente que ya cree que tiene título de propiedad sobre la iglesia que pastorea, o sobre las iglesias y congregaciones donde de pronto es presbítero o supervisor de un país de la obra de Dios, o
inclusive de los altos mandos allá en la supervisión, en la Junta Internacional, como está dividido o compuesto la forma de escalafón de esta obra. Y hay gente que cree que son dueños de la grey de Dios, pero aquí dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, oiga, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así se lleva un ministerio. Amén. Porque es de Dios la iglesia. Él nos la prestó, la puso a nuestro cuidado. Amén, hermano. Entonces, la grey es de Dios y nadie se puede apoderar de ella, adueñar de ella. Amén. Ni de la grey, ni de lo que la grey pueda producir. No se puede tratar como a subalternos. Amén. Porque puede que Dios le entregue 1 o 2 almas a usted visitando por ahí, hablando de Cristo. Usted no puede llevarlos al infierno de un momento a otro con lo que les dice. Hay que ser prudentes. Amén. Hablar la palabra, pero con amor y sabiduría. Hechos capítulo 20, verso 28. Mire: por tanto, mirad por vosotros, oiga, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Os ha puesto. El rebaño es del Señor y Él nos colocó ahí. Nos coloca ahí para apacentar la iglesia del Señor. ¿Sí ven? Clarito. Para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor. ¿Está leyendo? Hechos 20, 28. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Las almas que están allá, pero que van a ser salvas, las ganó el Señor con su propia sangre. Pero nos encomendó, nos encargó a nosotros para cuidar de ella y traerlas a los pies de Cristo. Amén. Dice el apóstol: porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Por eso estamos usted y yo, para espantar esos lobos. Y de vosotros mismos, de dentro de las congregaciones, de la obra en general, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga, para arrastrar tras sí. Hay gente que se gana las almas para ellos, no para Cristo. Amén. Para arrastrar tras sí se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Por eso no es de extrañar, hermano. Cuando eso sucede a nuestro alrededor y lo podemos ver nosotros, no nos podemos extrañar y flaquear o debilitarnos porque, ay, ¿cómo así? ¿Pero por qué hiciera esto y lo otro? No. Usted tiene que seguir firme, sin fluctuar. Porque eso, mire, ya Dios nos lo ha dicho. Amén. Lobos rapaces. Amén, hermano. Entonces la grey es de Dios. Él nos la dio. Porque estamos viendo que tienes que no hayas recibido. Él nos dio la salvación, nos dio todas estas bendiciones, nos dio bendición material, económica, prosperidad. La prosperidad y la bendición viene o ha sido de la mano de Dios, no de nuestras manos, no de nosotros mismos. Usted no puede pensar eso, hermano.
Usted no puede pensar como la gente del mundo que dice, y si yo no trabajo me muero de hambre, me venga aquí a lavar el cerebro. Ay, hermano, todo viene de Dios. Amén. Entonces volvemos a la pregunta del Señor. Si todo lo dio Dios, nos preguntan qué tienes que no hayas recibido, y todo lo dio Dios, entonces el Señor vuelve y pregunta, entonces, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. Ahí está el caso, hermano. ¿Por qué cree que no lo recibió, que es suyo? ¿Por qué la gente cree que eso lo logró por sus méritos, por su esfuerzo o por sus capacidades? ¿Por qué se aleja una persona de esa manera de la palabra de Dios? Teniendo en la misma palabra ejemplos tremendos, hermano, de gente que Dios le dio y mucho, y siempre le dieron la gloria a Dios. Se mantuvieron ahí sin fluctuar, dándole honra y gloria al que la merece, hermano. Mire, Hechos capítulo 20, verso 28, Hechos capítulo 3, verso 12, dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder y piedad hubiéramos hecho andar a este. ¿Se da cuenta que Pedro está claro en quién hace las cosas? Amén. ¿De quién es la obra? La obra no es de ningún hombre que porque trabajó mucho y porque se metió con Dios y entonces Dios hizo esto, lo dicen. Pero creen que la obra es de ellos, entonces no lo hacen. Lo dicen, pero no lo hacen. Que Dios me respaldó y después dicen, es que yo trabajé por esto y yo hice esto y yo hice aquello. Tremendo, mano. Pero Pedro estaba claro de quién era la obra. Que no debía ese pueblo poner en ellos la mirada. Por eso es que muchos se dañan, hermano. Muchos se descarrían, se dividen, se apartan, creyendo que pueden tomar decisiones arbitrarias con el pueblo y con la obra de Dios. Y hasta con sus propias vidas. Que pueden hacer lo que quieren con sus propias vidas y nosotros no somos dueños de nuestras propias vidas. No, hermano. Comprados fuisteis por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque fue quien pagó el precio en la cruz y derramó su sangre para comprarnos. Por eso usted no puede decir, voy, vengo, hago y tal, aquí y allá. No, si Dios quiere. Amén, hermano. Pero se cree la gente muy llena, que puede, que no necesita de Cristo, que no necesita la orientación de Cristo, que no se necesita el consejo de Cristo, y hacen y deshacen como a ellos les parece. Y el Señor en Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y vamos a ver que lo que importa es el fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y hay gente que cree que puede. Hay gente que se aparta. Si es una persona que está en ciertas posiciones, entonces se va y abre otra congregación, o se va y se lleva, como vimos, discípulos tras sí, y cree que va a seguir así porque cree que es de él. Amén. O hay creyentes que no, yo voy para allí, yo voy para allá, yo hago esto y yo decido aquí, y hace así. Amén. Ellos creen que pueden. Amén. Pero sin Cristo nada podemos hacer.
Amén. Lo que así actúan son soñadores que creen que pueden seguir con la unción del santo. Y aquí no miremos unción en la forma que la vemos a veces, sino como comisión, como que Dios nos mandó, como que Dios nos señaló para cierta obra, nos ungió para ese servicio. O sea que Dios nos ha comisionado para una labor, pero es una labor que tiene que ser hecha bajo los parámetros y directrices del Espíritu Santo. No como a nosotros nos parece. Amén. A su nombre gloria. Por eso mire Hechos 15, 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Eso es lo que tiene que buscar el Hijo y el hombre de Dios. Los hijos de Dios y los hombres de Dios. Los que están allá son pastores, son ministros del altar. Eso tienen que buscar. ¿Qué es lo que le parece bien al Espíritu Santo? Y me gusta esa frase, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Porque es que la frase que la gente usa, no es que a mí me parece que esto es mejor de esta manera, yo creo, a mí me parece que por aquí es más fácil o que por aquí es más bonito, como David, a mí me parece que la arca la debemos de llevar en un carro nuevo, alada por bueyes, y no era así. Eran los hombros de los levitas como Dios había dicho. ¿Ve? Entonces no es que a mí me parezca, hermano, que porque tengo experiencia o qué sé yo. No, es como le ha parecido bien al Espíritu Santo. Y entonces ahí sí podemos decir, y a nosotros, porque el Espíritu nos guió, porque el Espíritu mostró, porque el Espíritu dejó claro el camino. Amén. Pero muchos piensan que pueden ser ministros a sus propias expensas, por sus propios recursos, con sus propios méritos, capacidades o virtudes que crea tener. Ay, hermano, se nos perdió la humildad. Se perdió la sencillez. Mucho pueblo cristiano, mucho pueblo de Dios, se le ha olvidado los principios, los comienzos. Cuando se postraba y se rogaba a Dios, se humillaba en la presencia de Dios. Cuando nos creíamos necesitados. He aquí el problema, hermano. Hoy en día la gente no se cree necesitada. Ya cree que puede caminar solo, que no necesita de Cristo ni de nadie. Se olvidó eso, hermano. Amén. Mucho tiempo arriba, aguantando equilibrio, y se le olvidó cómo se camina abajo. Amén. Y en ese caso es mejor no subir, hermano, a la azotea y evitar los vientos alucinantes de las alturas. Amén. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para permanecer fieles, en cierta forma ocultos, caminando en alturas, pero alturas espirituales. Como dice la palabra, en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Y eso conlleva ciertos sacrificios y abnegación. Por eso que a la gente no le gusta. Mire como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 4:9. Mire. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta esta hora
hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Oye, mire el ministerio de Pablo. ¿Qué diferencia al concepto de hoy? Esto no le gusta a muchos, hermano. Esa clase de ministerio no le gusta a muchos. Amén. Ni lo aceptan. No todos aceptan eso. ¿Por qué? Porque para ellos es mejor el exhibicionismo, la popularidad, la sociabilidad. A la mayoría le gusta figurar, tener un título de grandeza terrenal. Y es que como hombres de Dios. ¿Pero qué es un hombre de Dios? La pregunta que tenemos que responder. ¿Es un hombre de Dios por el título? Eso es lo que se muestra hoy en día y se presenta hoy en día. O tiene un título porque es un hombre de Dios. Hay que mirar la realidad del asunto. ¿Es un hombre de Dios por el título o tiene el título porque es un hombre de Dios? Primera de Corintios 4:18 dice: mas algunos están envanecidos. Pablo, que conservó esa sencillez, humildad y conciencia clara de que es Dios, que Él era un instrumento. Más aún, él dice en todas sus epístolas, constantemente dice: Pablo, esclavo, siervo de Jesucristo. Él sabe y dice: mas algunos están envanecidos. Amén. Como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. Oiga bien, si el Señor quiere. ¿Sí está mirando ahí 1 Corintios 4:18 y 19? Si el Señor quiere, y conoceré las palabras, no las palabras, ¿ve? No las palabras, no la apariencia, no lo que dicen, que se muestran y que los conoce todo el mundo aquí, y la gente, uy, el hermano, el hombre aquel, el de Dios. Él dice, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Ve? A ver qué es lo que tienen verdaderamente de Dios. Si son hombres de Dios. ¿Ve? Pero el Señor, el apóstol dice, si el Señor quiere. El apóstol no se hinchaba, hermano. Amén. No se inflaba. Recuerde que a él lo mordió la serpiente y todos esperaban que se hinchase. Hechos capítulo 28, versos 5 y 6 dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, víbora, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Porque como sea, eso es lo que se ve. Gente ya envanecida, como dice el apóstol, crecida, que se queda independiente de Dios, todos inflados allá en esas alturas, caen y se mueren. Así esperaban del apóstol, pero ni se hinchó ni se murió. Amén. Él no se hinchaba, era diferente a otros. Amén. Distinto a los que toman decisiones arbitrarias sin consultar a Dios. Pablo aquí decía, si el Señor quiere, no como esos grandes apóstoles de hoy que van y vienen, toman y dejan, mueven y manejan la obra a su libre albedrío y a su antojo. Su vida cristiana a su libre albedrío y a su antojo, hacen como quieren. El apóstol no. Y nos enseña que es como él enseña ahí, que no es de esa manera. Amén, hermano. Segunda de Corintios 11 del 4 al 6. Mira aquí esos grandes apóstoles, mire. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado. Porque es que mire, una cosa es predicar a Jesús con la boca,
y otra cosa es con la vida. Entonces los falsos o los grandes apóstoles, que llama el apóstol aquí, vienen predicando a otro Jesús. ¿Por qué? Porque puede que digan en su mensaje, en su bosquejo, las mismas palabras que decía Pablo, pero con su vida negaban eso y predicaban otro Jesús, una manera diferente de vivir a Jesús, de vivir el evangelio. La gente entonces veía, entonces se puede hacer eso y se puede hacer aquello, se puede, claro, se puede decir, pero hacer como, lo que el Señor Jesucristo advirtió: haced todo lo que los escribas y fariseos os digan, lo que les digan, todo lo que ellos os digan, háganlo, pero no hagan como ellos, que dicen y no hacen. Amén, hermano. Mire, si viene otro predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, cambian el evangelio por lo que a ellos les parece que es mejor, que les gusta más así, me parece mejor así, y yo pienso que esto no tiene nada de malo. Así se puede uno vestir, así puede hablar, así se puede conducir. Y predicamos la palabra igual que los demás, pero mejor así. Entonces predican un evangelio diferente al que predican con la boca, con su cuerpo, con su vida. Amén. Dice, viene otro así, y mucha gente dice, y bien lo toleráis. Claro, porque llega a los gustos de esa persona. Porque no todos, hermanos, quieren vivir en santidad. No todos quieren vivir la palabra porque les parece dura. Pedro dijo, dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? Y dice la palabra que muchos empezaron a irse. ¿Sí o no? Lo dice en Juan capítulo 6, muchos empezaron a irse. Entonces el Señor Jesucristo, cuando Pedro dice eso, le dice, si ustedes quieren irse también, ahí está la puerta, porque es que ese no es el evangelio que yo predico. Pues diría Cristo a Pedro, es diferente a como ustedes lo quieren, a esa manera que el mundo quiere. Este no es a la carta. O si quiere a la carta, es a la carta del cielo, no el restaurante terrenal. Pero gracias a Dios que Pedro entendió, como muchos o como algunos entienden y dicen, no, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Amén. Pero hay muchos que lo toleran así. Ese evangelio diferente, ese espíritu diferente, ese Jesús diferente. Y pienso, dice el apóstol, que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo era con hechos, hermano, demostrando. Se predica así y se vive así. Es así el evangelio, de esta manera. No hay que están predicando muchos hoy en día, hermano. Amén. Ese, como dicen por ahí, enchapado a la antigua, que para muchos es obsoleto, porque toca la vestidura, la forma de hablar, la forma de conducirse, en todo toca. Entonces, no, eso ya es obsoleto. Lo que pasa es que es muy extremista, son muy fanáticos. No, ese es, hermano. Y Pablo lo demuestra, la palabra nos lo demuestra. Amén. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por eso predican como lo mismo. Predican lo mismo. Hoy en día cantan los mismos coros. Y salen a las calles como todos los evangélicos y predican lo mismo. Pero el asunto es cómo viven. Amén, hermano. Porque el Señor sabe y distingue. ¿Quién te distingue?
el Señor. Y Él sabe distinguir que hay lo que es santo y lo que es profano. Que hay creyentes que no se arrepienten. Hay hermanos que son paganos. O hay pentecostal que al mundo es igual. Él distingue y quiere que su pueblo distinga. Amén. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, pero y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es fácil, hermano. Eso usted sabe, esto está lleno, el mundo de hoy está lleno de esos evangélicos que si usted los mira así nomás, entonces usted dice, es lo mismo. Los de allí es igual a estos de acá. Eso no importa para cuál iglesia usted se vaya, es lo mismo. Vea, mire, vea. Claro, así a vuelo de pájaro, como les gusta a muchos, así a lo fácil, a lo cómodo. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Vamos allí. Aquí no nos congreguemos, que aquí no tienen amor. ¿Sabe quién tiene amor por nuestras almas? El que nos dice la verdad. No el que mantiene ahí, hermanito, qué bendición tenerlo por aquí, siéntese aquí al pie mío, no se siente para el estrado. Amor, amortiguador, hermano. Amor, ojo, lo ha mordido un perro. El que le dice la verdad. El que le dice la palabra como está escrita. Amén. Ese sí le tiene amor. Amén, hermano. Lo que pasa es que hay gente disfrazada como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el maestro se los enseñó. Aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Él es el que le enseña a disfrazarse. A que vista como cordero, como oveja, pero es un lobo rapaz. Porque él tiene experiencia en eso. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y viene y prepara y capacita bien a sus ministros. Y lo dice la palabra ahí en 2 Corintios 11. Dice, son ministros del diablo, de Satanás. Amén. Y no solo los ministros, hermano, así mismo los cristianos. Cristianos fraudulentos, transfigurándose en evangélicos. Hablando como los evangélicos. Actuando como los evangélicos. Haciendo lo que hacen los evangélicos, pero defraudando el evangelio. Así es gente, hermano. Hoy eso está por ahí en toda parte, hermano. Por eso usted y yo tenemos que vivir, vea. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo el Señor. Para que no seamos arrastrados de vientos de doctrina que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Usted tiene que vivir, hermano, pendiente de la palabra y teniéndola en el corazón y en la mente, en la conciencia, hermano. Cuando usted guarda la palabra, cuando usted come la palabra, se alimenta de la palabra, ella va formando en su ser, en su alma, un código por allá que uno ni entiende, así como dice la Biblia. Como usted no sabe cómo se forman los huesos en el vientre de la madre, así ignora la palabra de Dios, la obra de Dios. Esa palabra se mete ahí y forma un código, de manera que cuando viene el error y entra por los oídos y llega al corazón, o quiere llegar al corazón, a la mente, la palabra, ese código le dice, no, Señor, no acepte eso, no es así, no es así. ¿Usted sabe cómo funcionan los computadores? Sistema binario. En la raíz allá todo es ceros y unos, unos y ceros. Eso es un video, ceros y unos, unos y ceros. Cuando usted entra a la raíz del sistema,
Esa gente que vive y trabaja con eso sabe que no miento. Unos y ceros, una canción, unos y ceros, un archivo Word, PDF, lo que sea, unos y ceros, allá en el fondo, eso es, unos y ceros. Pero vaya usted escriba algo mal, vaya usted mande un correo y diga fulano de tal @gmail.com y no le ponga el punto. Por ese solo punto llega el sistema binario, analiza y le rechaza su correo porque le faltó un punto. Así es cuando viene el error a uno que tiene ese código de la verdad por la palabra, porque la palabra lo ha sembrado allá en el interior, y viene el error y sabe que hay no un puntico, hay un montón de cosas, y le dice allá al espíritu, le dice a la conciencia, a la mente, al corazón, le dice, ojo con eso. Y entonces la palabra nos remata y dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Viene disfrazado de evangélico, man. Ojo. Amén. Ese es el problema de estar arriba y olvidar las sendas antiguas. Porque hay gente que cuando sube ya cree y dice, no, es que yo no necesito leer tanto ya la Biblia, yo ya la he leído muchas veces y yo he estudiado y yo he orado mucho. Ahí donde viene el que a veces llamamos por ahí grupo ABA. Yo oraba, yo cantaba, hermano, yo predicaba. Amén. Claro, se congregaba, ya no se congrega. Y ya no lee, ya no estudia, ya no se mete ahí. Entonces se va olvidando, hermano, las sendas antiguas. Amén. De cómo se camina allá abajo. Amén. Como ahora está por allá arriba y ya cree que no necesita de nada ni de nadie, se le olvidó cómo se camina abajo. Amén. ¿Y sabe qué dice? ¿O qué piensa? Que eso es madurez, que eso es experiencia. Y piensa que Dios le está respaldando o está de acuerdo con las cosas que hace, pero no es así. Y por eso Dios dice en Jeremías 6:16, así dijo Jehová, miren que es Dios. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, hermano. Porque es que hay mucho camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Hay que pararse. Aquí lo dice ya. Paraos en los caminos. Párese, hermanito. Párese, deténgase. No es lo mismo aquí y allá que aquí y allá. No, señor. Hay que hacer la diferencia. Distinga. Párese en el camino. ¿Y qué más? Y mire bien. Porque ese mirar no es solamente de observar ahí, de ver una cosa, de ver. No, ese mirar ahí es de analizar, de escudriñar, de poner a trabajar su escrutinio espiritual. Mire bien, este camino hacia allá donde lo conduce, o este para dónde me lleva, aquel otro por dónde voy. No, señor. Como decíamos ayer en el ayuno, ¿verdad? ¿A dónde vas? Mire bien, mire, analice, confronte con la palabra y que el Espíritu esté ahí y le haga sentir y le muestre, le revele. Porque es Él. No le olvide, es Él el que guía, el que a mí viene. Y nadie viene a mí si no le es dado del Padre. Entonces escudriñe, mire bien. Amén. Y pregunte. Amén, hermano. No se crea que usted escapa solo. Todos necesitamos. Pregunte, dice, y preguntad. ¿No? ¿Y por qué? Yo veo que aquel otro hace así, dice así, viste así, procura así. ¿Por qué? Pregunte. Pregúntele a la palabra, pregúntele a Dios. Amén.
Mire, la palabra dice por allá, hay un solo apartecito, le voy a citar. La palabra dice por allá que las mujeres deben de usar su cabello largo porque les es honroso. Y Pablo dice, 1 Corintios 11, dice, nosotros, que si alguno quiere ser contencioso, o sea, ser diferente, dice, nosotros no tenemos tales costumbres ni las iglesias de Dios. De pronto otras iglesias sí. De pronto otros cristianos disfrazados de evangélicos sí, pero nosotros no tenemos tales costumbres ni las iglesias de Dios. Pregunte y preguntad cuál sea la senda antigua. De pronto se encuentra que no todo lo que está en la senda antigua le gusta a la mayoría. Entonces de pronto a usted le produce repulsión. Ya usted verá si se quiere ajustar a la palabra o a las sendas modernas. Preguntad cuál sea la senda antigua y mire cuál sea el buen camino y andad por él. Si es así, es la única manera que dice que puede cumplirse lo que sigue: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí ve? Pero los evangélicos que se disfrazan de evangélicos caen en este grupo que sigue ahí. Mas dijeron, no andaremos. Hay gente que no quiere andar, hermano, que le gusta más las sendas modernas, la manera actual de vivir el evangelio. Ya el camino antiguo, la senda antigua, la confunden con anticuada y dicen, no, hermano, eso es fanatismo, eso es extremismo. Ahí dice, y dijeron, no andaremos. Los predicadores, ministros y líderes, y aún el pueblo de Dios, la iglesia de allá de Mateo capítulo 7, creían que iban a entrar al reino. Pero Jesús, oiga bien, Jesús les dijo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Y echaban fuera demonios, y hacían milagros, ¿verdad? Y no uno o dos, muchos milagros. Y el Señor les dice, hacedores de maldad. Entonces, son ministros porque hacen milagros, son ministros porque profetizan, son ministros porque predican en el nombre de Cristo, o evangélicos porque proclaman el evangelio y dicen que van a la iglesia y se disfrazan de evangélicos. Son ministros, son cristianos. Para el Señor dice, hacedores de maldad. Los hermanitos incautos, la gente nueva dice, ay hermano, pero es que ese hombre de Dios, esa mujer, ¿cómo puede ser posible que usted me diga que? No, yo no. Cristo lo dice, porque Él conoce. Él conoce. ¿Quién te distingue? Él conoce. Hacedores de maldad. ¡Ja! ¡Qué tremendo, hermano! ¿Sabe por qué? Porque es que para el Señor todo lo fundamenta, óigame bien, en el fruto, no en el hacer. No, aquí no se habla, ahí Mateo 7 no se habla de sembrar, eso es para otras cosas, sembrar la palabra, en fin. Aquí se habla es de fruto. Amén. De lo que produce en sí
el terreno del corazón con la semilla de la palabra. No es tanto lo que hacemos, es más bien lo que somos. El fruto del Espíritu eso es el fruto, mire, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del evangélico, del creyente, del cristiano, como quiera usted, del ministro. Ese es el fruto. Al Señor le interesa el fruto. Mateo 7:16, mas el fruto, por sus frutos los conoceréis. El Señor distingue. Él es el que conoce. Y nos dice, por los frutos. ¿Quién te distingue? ¿Quiere distinguir? ¿Quiere ver la diferencia? ¿Quiere saber cuál es y cuál no es? ¿Quién está disfrazado y quién viste su vestidura limpia de lino fino, blanco y resplandeciente? Por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No. Ni el árbol malo dar buenos. No puede. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Frutos. No que se pare y diga, Cristo te ama y vamos para el cielo y hay que predicar, pero al Señor no le interesa tanto lo que hacemos, sino lo que somos, lo que producimos. Amén. Ahí está, bien claro. No se pueden recoger naranjas si sembramos un aguacate. No se puede recoger frijol si sembramos maíz. No, Señor. Amén. Si sembramos la palabra en nuestro corazón, tiene que haber amor, paz, benignidad, todo esto que acabamos de leer. Fruto del Espíritu. A su nombre, gloria. Fruto, mire, el Señor fundamenta todo. Fruto y la palabra. Mateo 7:24. Mire que es el mismo contexto. De los malos obreros, de los predicadores, de la gente que dice que predicamos y echamos fuera demonios y profetizamos y crecemos y vamos para el cielo. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y sigue. Después dice, por los frutos los conoceréis. Y ahora en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues. Y mire que ya aquí es una conclusión de todo lo que le viene hablando. Entonces dice, la única forma de lograr el buen fruto y ser un buen árbol, o el mal fruto o ser un mal árbol, mire, está aquí. Cualquiera pues, la conclusión, que me oye estas palabras, preciosa la palabra de Dios, hermano, bendita la palabra de Dios, hermano, gloriosa la palabra de Dios que no nos deja andar en tinieblas. ¿A dónde iremos? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. Es la única diferencia entre estos dos grupos. Todo lo que se narra ahí por el Señor Jesucristo, la única diferencia es esa frasecita, y las hace. Y la otra frasecita está ahí en el verso 26, y no las hace. Es la única diferencia, hermano. De resto todo es igual. ¿Ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Por qué un disfrazado y uno no disfrazado dicen, hacen y tal, un montón de cosas y la gente, no, eso es lo mismo? Cantan los mismos coros, predican de la misma forma, uno los ve con la Biblia para arriba y para abajo.
Es lo mismo, sí. La diferencia está ahí. Y las hace y no las hace. ¿Ve? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La Biblia dice literalmente, y la roca era Cristo. Cristo, hermano. Edificó su casa sobre Cristo. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, pruebas, dificultades, tentaciones, ofertas. Ofertas, no venga para acá que yo lo pongo allí arriba, en un pedestal bien alto. Ofertas, esos son los ríos, los vientos, la lluvia. Y dice, y golpearon contra aquella casa. ¡Pum! Claro. El hecho de ser de Dios no nos exime de pruebas, de luchas, de tentaciones. No, el apóstol Pablo en su primer viaje misionero concluye, es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas, no esquive, hermano, no se le esconda, no le corra a los problemas, tentaciones y luchas. Eso lo necesitamos para entrar en el reino de los cielos. Amén. Y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó. Aleluya, hermano. El que no se deja alucinar de esos vientos que soplan en las alturas, no cae. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pero aquel, hermano, que se enorgullece, que se ensoberbece, que se exalta, Dios lo dejará en manos de rameras. Amén. No cayó. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Ahí está. Es que la palabra es así, hermano, todo lo tiene. No le hace falta nada, no le sobra nada. La palabra todo lo tiene. Porque estaba fundado sobre Cristo. Así de sencillo, hermano. Uy, ese hermano, años, pruebas, dificultades, tentaciones, enfermedades, problemas por toda parte. Y se mantiene ahí. ¿Cómo hará? ¿Qué hará? Otros más grandes por allá han caído. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué tiene? Eso es lo que la gente dice cuando pasa un evangélico, una evangélica que no está disfrazado ni disfrazada, sino que pasa una mujer, un hombre de Dios. La gente dice, ¿qué tendrá esa persona, ese muchacho, esa joven, ese señor, esa señorita? ¿Qué tiene que uno lo ve para su culto y no lo ve por ahí en borrachera ni en orgía, no lo ve por ahí conqueteándole con nada en el mundo? ¿Qué tiene? Y hay un montón de gente que dice, yo quiero tener eso. Pero triste y lamentablemente no vienen a buscarlo porque dicen, pero es que aquel o aquella, para ser evangélico como ese, mejor no lo soy. Amén. Hay que estar fundado sobre Cristo, hermano. Y mire, va que lo mismo para el otro va. Pero cualquiera que me oye estas palabras, lo mismo. Cualquiera que me oye estas palabras, decía arriba, ¿sí o no? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé y le compararé. Porque el Señor está comparando y está distinguiendo. Para distinguir hay que comparar. Amén. Le compararé a un hombre insensato. Esa diferencia de hace y no hace también marca la diferencia, la distinción. Prudente, insensato. Amén. Disfrazado, insensato. No disfrazado, prudente. Que edificó su casa sobre la arena. Es que Cristo no, yo no necesito, yo ya sé mucho. Yo soy ministro hace 20 años. Soy predicador hace 25 años, 30 años. No, yo conocí al Señor, hermano.
el hermanito tal todavía estaba en pañales cuando yo conocí al Señor. Está bien, pero edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia. Mire que es lo mismo, porque eso a todos nos va a acontecer. El apóstol Pedro dice que las mismas tentaciones y tribulaciones le están aconteciendo a todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Es lo mismo para todos mismos. Aquí no hay preferidos, no hay porcelanitas que Dios va a colocar aquí en esta esquinita del cielo. Ay, preferido, porcelana. No, Señor, a todos nos pasa lo mismo. Amén. A su nombre, gloria. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Igual, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Igual, pero aquí estaba. Y cayó. Y fue grande su ruina. Usted no se alarme, no se impresione cuando cae un disfrazado o un fraudulento. No se alarme, eso era cuestión de tiempo. Eso es lo que tiene que suceder, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Habla del prudente y del insensato. Mira aquí. Sabio, prudente es sabio, sencillo, humilde, que reconoce a su Señor y a la obra de su Señor, que se sienta por allá en el puesto de más abajo, para que sea el Señor el que le diga y me invite a subir más arriba. Es el Señor. Sabe que donde está, que donde llegó, que lo que tiene es porque Dios ha tenido misericordia. Dios, como decía el apóstol Pablo, yo he trabajado más que todos ellos. Y enseguida dice y añade, mas no yo, la gracia de Dios en mí. Aleluya. Amén. Por eso la gente que escuchaba este sermón del Señor Jesucristo, porque es que él es el predicador por excelencia, transparente, nítido. El Señor es sincero. Amén. Y si en el comienzo llamaron a los verdaderos discípulos cristianos por Cristo, porque eran como Cristo, hoy en día también hay su remanente, hermano. Amén. Cuando él termina su discurso, entonces dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Hay que saber quién tiene la autoridad de la palabra, hermano. Que no es un escriba, que no es un fariseo, que no es un disfrazado. Amén. El Señor nos enseña a distinguir. El Señor nos recuerda qué tiene, y usted tiene que mirar qué tiene que no haya recibido. Y ya miramos. O sea, uno cuenta, nada, todo lo he recibido del Señor. Como Job, desnudo salí del vientre de mi madre y igualito allí volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Él es bendito, no importa las circunstancias, no importa nuestra condición, nuestra situación, no importa, hermano. Él es bendito por los siglos de los siglos. El único Dios invisible que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. De ese es que nos tenemos que aferrar y hacer como él dice, andar como él anduvo, seguir sus pisadas. Ay, hermano, eso es muy difícil, pero no imposible, porque él mismo nos lo mandó. Amén. Él mismo nos lo mandó. Póngase de pie y dígale al Señor que le enseñe a distinguir. Amén, hermano. Él nos conoce, hermano. Él sabe quiénes somos. Amén. Ni siquiera nosotros mismos a veces entendemos bien cómo somos, pero Él sí sabe cómo somos.